El día de hoy vamos a aprender a hacer esta deliciosa receta que es panqué con pasitas. Vamos a los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro panqué de pasas. 3 huevos a temperatura ambiente, 3/4 de taza de azúcar, media taza de pasitas, media taza de aceite comestible del que tú quieras de guisar, 110 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 3/4 de taza de leche entera de vaca a temperatura ambiente, una cucharada y 1/3 de cucharada de polvo para hornear, 1/4 de cucharadita de sal, una cucharada de vainilla, 7 gotas de colorante amarillo, 300 gramos de harina, hoja de plátano 4 ceros extra refinada, un molde para nuestro panqué, una batidora de mano y desmoldante natural. Este desmoldante ya lo tengo en el canal para que tú aprendas a hacerlo y tenerlo y ocuparlo cada vez que vayas a hacer algún postre o algún pan. Te voy a dejar el link del lado derecho superior para que vayas al tutorial y puedas elaborar este desmoldante. Vamos a la preparación. Vamos a empezar agregándole nuestro desmoldante natural al molde. Ya quedó listo. Vamos a ir preparando la mezcla para nuestro panqué. En este refractario vamos a agregar los 3/4 de taza de azúcar y los 3 huevos. Recuerden, debe de estar a temperatura ambiente y vamos a empezar a batir. Cuando tome la consistencia de punto de nieve o listón, vamos a agregar los 110 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y vas a batir nuevamente. Una vez que tome esta consistencia que se ve como un betún, como puedes observar, se ve como betún, vas a agregar el aceite, la media taza, y vas a volver a batir. Una vez que tome de nuevo esta consistencia, ahora agarró la consistencia de punto de letra que puedes tú escribir encima y ahí se queda. Vas a agregar la cucharada de vainilla, la cucharada de royal y el 1/3 de cucharada de royal. O sea que es una cucharada de royal y 1/3 de cucharada. Son estas dos, recuerden. Vas a agregar las 7 gotas de amarillo. Esto es opcional. Yo quiero que quede un poquito amarillo. Y vas a agregar la harina, los 300 gramos. La leche la vamos a ir integrando poco a poco. Vamos a bajarla así primero para que no nos salpique la harina al momento que empecemos a batir. Recuerden que la leche la vamos a ir agregando poco a poco. Ahora vamos a agregar la sal, el 1/4 de cucharadita de sal. Y vamos a empezar a batir y agregando la leche poco a poco. Ya quedó lista nuestra mezcla. Como puedes darte cuenta, está espesa.
pero tiene caída. Vamos a pasarla al molde donde lo vamos a hornear. Ya tengo precalentándose el horno desde hace 7 minutos. Lo puse a calentar a 180 grados y nuestro panqué se va a cocinar durante 1 hora. Aquí ya tengo el molde, como puedes observar. Ya está con el desmoldante natural preparado para que no se me vaya a pegar. Vamos a agregar nuestra mezcla. Y vas a agregar las pasitas encima. Ahora lo vamos a meter al horno. Aquí lo vamos a dejar durante 1 hora a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Ya pasó la hora. Vamos a sacar nuestro panqué. Miren qué hermoso quedó. Vamos a hacer la prueba del palillo. Si este sale limpio, es que nuestro panqué ya está. Como puedes darte cuenta, el palillo salió completamente limpio. Si quieres, le hacemos la muestra otra vez. Y miren, completamente limpio. Vamos a dejar que se enfríe por un rato para poderlo presentar. Vamos a desmoldar nuestro panqué. Recuerda que debe de estar bien frío. Miren, no se pegó para nada en el molde y fue fácil su desmolde. Pues así quedó nuestro panqué con pasas el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego. Vamos a partirlo. Todavía está calientito, pero miren. Bien esponjoso.